Bueno, estamos acá con Ismael Jalil. Ismael, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un gustazo estar acá. Bueno, perfecto, Ismael. Bienvenido acá. Para los que están escuchando, Ismael es abogado, luchador de derechos humanos, antirrepresivo, defensor de la causa palestina. Decime vos, ¿qué más es Ismael Jalil? Bueno, nada, es un hombre comprometido, creo yo, por lo menos. Sí. Lo conozco algo. Yo de lo que lo conozco, sí. Es un hombre comprometido que, particularmente un convencido de que la vida es ética y épica. Ok. Eso es una definición para mí. Eso, perfecto, muy bien. Y un poco antes de meternos en temas políticos de mucha actualidad, Ismael Jalil, tus orígenes familiares, Bueno, como su nombre indica. No soy vikingo. Contanos un poco. ¿Querés ¿No que sos descarte? vikingo? Yo soy un hijo de argentinos, nieto, tengo 3 abuelos árabes y una italiana, así que soy el producto de esa mezcolanza De que esa hubo, mezcla. exactamente. Exacto. Pero también soy el producto de la movilidad social ascendente, que sin ningún lugar a dudas acá implementó en su momento la etapa del peronismo, ¿no? Es decir, Claro. mi viejo era trabajador de Jabón Federal, la empresa Sí. del Bene Hermanos, la vieja del Bene Claro. Hermanos, que estaba ahí en Crovara y General Paz. Está todavía el predio, ya no como fábrica, naturalmente. Como muchas que pasaron así de gente. Claro, pero era una fábrica, es inolvidable como fábrica, una etapa. Vos imaginate, yo como hijo de un laburante de la fábrica, teníamos, un poco para que se den cuenta lo que era ser un laburante en fábrica, lo que era la lucha y los derechos que se conseguían, pero más allá del horario de trabajo, de los turnos, de las condiciones concretas del trabajo, los beneficios que se obtenían para la familia. Por ejemplo, se obtenía por lucha de los propios trabajadores, la fábrica se comprometía y todos los años venía calzado, 2 guardapolvos, era una cosa, era otra historia, digamos, no te lo podés representar hoy, ¿no? Eso. No. Y eso era una presión que se hacía desde abajo y se conseguían esas pequeñas cosas, pero que hacían mucho más amena y más descongestionada la vida del laburante. Bueno, después vino lo que vino. Y mi vieja... Estamos donde estamos. Y ahora llegamos donde llegamos, ¿no? También con una cierta responsabilidad del otro peronismo, digamos, ¿no? Sí. O del mismo peronismo en otra etapa. En otra etapa. Exactamente, Sí. con alguna responsabilidad. Pero no quiero dejar de marcar que el problema en la Argentina también es el extremo gorilismo que asalta a muchos y muchas y que nos lleva por un camino, yo creo que sin retorno ya a esta altura. Si siguen con esa idea, quedaron de la vereda de enfrente. Estoy hablando de los gorilas, no estoy hablando de los críticos. Claro. Sí. Porque se puede ser peronista, se puede ser no peronista y se es en muchos casos antiperonista y gorila. En ese caso... Sí, lo que históricamente está más identificado con el gorilismo. El gorilismo. Exacto. Mi vieja es una mujer muy humilde, también de extracción, muy humilde, trabajadora en una fábrica de muñecas. Llegó hasta 5º grado, supo leer y escribir. Una mujer maravillosa, muy humilde. Pero disfruté mucho cuando yo me recibí como abogado. Disfruté mucho la cara de mis viejos. Claro. Eso es inolvidable para mí. Eso a mí me partió, digamos, bien, ¿no? En buenos términos. Sí, son esos momentos que te quedan Claro, grabados. exactamente. Por eso le doy mucho valor a eso. Y naturalmente, cuando vos tenés que ejercer la profesión, la ejercés pensando en esos orígenes. Claro. Entonces te comprometés con esas causas, te comprometés con los oprimidos, como se dice comúnmente, ¿no? Ismael, hablando de oprimidos, de causas justas y de gente que no la está pasando bien. El mundo hoy está conmocionado por lo que pasa en Palestina, en Gaza en particular. Si tuvieras que dejarnos una primera opinión general, ¿qué te causa a vos todo eso?
La lucha por la causa palestina es una lucha civilizatoria. Es decir, quien no entienda que quien lucha por Palestina está en realidad luchando contra un orden instaurado en el mundo que se basa en que el 1% concentra y el resto tiene que bancar ese 1%. Si no se da cuenta de esa característica, que es una lucha global, que es una lucha contra la oligarquía global, que concentra, y que por lo tanto Palestina es algo así como un escenario donde se pone a prueba la resistencia de los pueblos, ¿no? Me parece que esa es la primera conclusión. No se puede estar al margen de Palestina. Palestina no es una causa únicamente de Palestina. Palestina es una causa de todos los pueblos. Y del mismo modo que cuando procesan a alguna compañera o compañero, en el caso de, por ejemplo, Alejandro o Vanina Biasi, etcétera, no es una causa de ellos, sino que es una causa colectiva. La causa palestina es también una causa de todos los pueblos oprimidos, ¿no? Es lo primero que se me cruza por la cabeza, porque es... Lo escuché Alejandro un par de veces decir, es una causa de la humanidad, digamos. Absolutamente, claro, no tengas ninguna duda, porque además es los valores de la humanidad y de la vida contra la codicia del capital. Es una lucha profundamente anticapitalista, no hay otra manera de darla. Es decir, quien no conciba la lucha de Palestina desde el anticapitalismo, está bien que pelee por la causa palestina y todo, pero que sepa que le va a faltar algo a esa pelea, ¿no? Y es el anticapitalismo, el anticolonialismo y fundamentalmente el antiimperialismo, ¿no? Por ahí pasa. Bien, Ismael, para el que no conoce, es abogado y parte de la defensa junto a María del Carmen Verdú, defendiendo a Alejandro Bodar en un juicio que se le está haciendo, también del equipo de Vanina Biasi, que también está atravesando una situación parecida. Ahora, a mí me has tocado escucharte en algunas audiencias, a vos y a la Negra Verdú, porque el sionismo, sus voceros, sus defensores, sus cómplices, todo lo que rodea al sionismo, ha repetido y sigue repitiendo por todos lados el tema de, son todos antisemitas. Y yo te escuché defender eso delante de los jueces y de las juezas. ¿Cómo defendés? Defendernos de esa acusación. De esa acusación. Es muy sencillo. Defenderse de esa acusación, que tenga éxito o no, ya es un tema de otro calibre, porque no depende de nosotros. Claro. Porque nosotros sabemos primero en dónde lo defendés. Nosotros lo estamos defendiendo, en el caso de Alejandro y en el caso de Vanina, en el ámbito más, después de lo político y lo mediático, el ámbito más colonizado y con más, consecuencias que se pueden obtener en forma personal es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial argentino está ampliamente colonizado por el sionismo, la DAIA es el brazo ejecutor del sionismo, y entonces crearon este invento de que si yo critico al sionismo, en realidad soy un antijudío, un antisemita, o critico al Estado de Israel y paso a hacer eso. Ante la más leve crítica que hagas. Absolutamente. Sí. Lo que pasa es esto. Mucha gente desconoce, porque los medios llamados hegemónicos, o llamarle los medios de mucho alcance. Sí, lo más tradicional. Pues no me gusta decir los grandes medios, porque para mí grandes medios es este. Claro. Gran medio es este, son los medios alternativos y alterativos. Así que esos medios, que nosotros ya conocemos como hegemónicos, instalan una idea y a partir de instalar esa idea se va reproduciendo y se toma como algo normal. El sionismo es una ideología, el sionismo es un movimiento de carácter reaccionario, cuyos orígenes están basados en una expresión del nacionalismo, pero de carácter terrorista inclusive. Eso es el sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, que es una religión, por supuesto, y mucho menos con el semitismo, porque el semitismo es una categoría bíblica. Es decir, los que descendemos, y digo descendemos porque mi origen es árabe, descendemos de Sem, somos semitas. Nosotros, los que fenicios, los judíos, la religión es otra historia, ¿no?
pero los nacidos en toda esa región del Levante oriental somos de origen semita. Entonces no tiene nada que ver. Se puede ser musulmán, se puede ser judío y no por eso ser antisemita. Es un absurdo, porque yo critique al sionismo. Lo que ocurre es que ellos han ideado algo muy inteligente, pero que se les picó el boleto cuando se cebaron, hablando en criollo. Y se cebaron ahora con Palestina, porque en realidad Palestina no es el genocidio actual el que está sufriendo la única masacre que sufre Palestina. Palestina viene siendo masacrada inclusive antes de la invención del ente ocupante, antes del año 48. Ya hubo masacres en distintos pueblos de Palestina, en distintas aldeas de Palestina, porque esa fue siempre la finalidad del sionismo: ocupar ilegal e ilegítimamente un pueblo y desplazar a un pueblo originario como era el pueblo palestino. Entonces ellos inventaron esto del sionismo e inventaron después del Holocausto, que fue verdaderamente el hecho más atroz que ha vivido la humanidad, por supuesto, y que permanente y sistemáticamente nosotros repudiamos como el momento más atroz. Pero ellos aprovecharon el Holocausto, ellos relativizan al Holocausto, los sionistas, que en alguna medida lo que están haciendo es jactarse de ser víctimas cuando no lo fueron, porque víctimas fueron los judíos. Y esto hay que diferenciarlo claramente, ¿eh? Claramente. Las víctimas han sido los judíos, pero al mimetizarse con los judíos, el sionismo adquiere una pátina de víctima que no tiene. Y lo interpone y lo pone en el Estado de Israel. Y te hace creer que el Estado de Israel es la expresión de los judíos. Y no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una mentira de las más grandes que han instalado. Israel es una invención, es una creación de Naciones Unidas, del imperio en su momento, con reconocimiento de otros países del contexto internacional, pero que tiene su basamento en un profundo proceso de apartheid, de exterminio, de etnocidio, y que termina en un genocidio, porque lo que implica hoy por hoy el genocidio a nivel mundial en términos actuales y modernos es el desplazamiento de una colectividad, de un pueblo originario, el crimen, el asesinato, la amputación, el impedimento para que nazcan nuevas generaciones, son todos elementos que forman parte de la nueva concepción del genocidio, que no casualmente lo describo, no soy yo el que lo describe un judío, Rafael Lemkin, un polaco, con una característica en la modernidad, que es el no solo terminar con una cultura y una identidad, sino implantar la cultura y la identidad del ocupante. Y esto es lo que está haciendo el ente ocupante israelí, ¿no? Entonces, para hacer semejante destrozo, para llevar adelante una política supremacista y colonialista, expansionista, como la que lleva adelante el ente ocupante, es necesario maquillar, disfrazar y darle o brindarle una pátina de legitimidad. ¿Y cómo lo hicieron? Encontraron esa definición burda de la Alianza por el Holocausto, por el recuerdo del Holocausto, tan burda que no es ley en la Argentina, ¿eh? No es ley en la Argentina. Estoy hablando de una sigla que se llama IRA. Las compañeras, compañeros, la gente en general que quiera leer algo de eso, fíjese, va a aparecer una definición de antisemitismo que tiene que ver con una cierta percepción del judío que pueda llegar a considerarse agraviante. Ahora, el sionismo agarra esa definición. Claro, la instala. Pero hay otras definiciones. Por supuesto, en contraposición a eso sale la Declaración de Jerusalén, claro, por ejemplo. Y la Declaración de Jerusalén dice, ojo, con esta declaración de lo que es el antisemitismo para la IRA, esto termina persiguiendo a un montón de gente que quiera levantar alguna vez su voz contra lo que pueda hacer, por ejemplo, el Estado de Israel. Que es lo que le pasó a Alejandro. Claro. Y lo que le pasa a Vanina. Y lo que le pasa a Puy, el profesor que acaba de ser sancionado, y otra gente, Contreras. En otros países incluso. Contreras, claro, y en otros países también, exactamente. Entonces, lo que vos estás viendo ahí es esta tendencia a victimizarse y a encubrirse. El sionismo es concretamente una metástasis del nazismo.
para ocultar su característica de metástasis, se viste de judío y pretende que todo lo que se critique a Israel o todo lo que se le critique al sionismo es antisemitismo. Es tan absurdo como pretender que yo, que soy descendiente directo de Sem, sea antisemita, es decir, sea anti mí mismo, por así llamarlo. Claro. Entonces, este absurdo lo ha recogido el Poder Judicial argentino, que está totalmente colonizado, salvo las excepciones, pero que tiene que ver con las instancias de responsabilidad. Vos, a medida que vas creciendo en las instancias de responsabilidad, ves cómo se expresa cada vez más este colonialismo, ¿no? Este modo de transcribir lo que porque esto es lo que parece. Vos agarrás el fallo contra Alejandro Godard, que le hicieron firmar a Maíquez. Sí. Y digo que le hicieron firmar porque yo quiero conservar algo de respeto intelectual y guiño un ojo así, pero no tengo el más mínimo respeto, porque es un bochorno lo que escribieron. Para dar vuelta a una sentencia de una jueza que había absuelto a Alejandro Godard con argumentos contundentes. Contundente, lo recuerdo. Precisamente por decir esto. No me vengan con la ira, porque la ira no es ley en la Argentina. No están aceptadas ni siquiera en la resolución administrativa los 11 ejemplos que trae la ira, de los cuales 7 tienen que ver con el impedimento de criticar al Estado de Israel. En la Argentina no está asimilado a una resolución que haya sido aprobada por la Argentina. Y además, dice la jueza Molina, está la Declaración de Jerusalén, que precisamente es de aplicación directa en el caso Godard. Maíquez lo da vuelta y nosotros nos encontramos después con que hasta hoy han intervenido 11 jueces en la causa Godard. Pero solo 2 firmaron y dijeron que hubo delito. ¿Me explico? Eso muestra, ¿y de qué instancia? De las instancias superiores. Agarrás Vanina Bodar, mira, claro, una síntesis, Vanina Biasi, sí. Y te vas a encontrar con que es Rafecas, juzgado federal, que es un juzgado de excepción. La justicia federal es una justicia que no es la justicia común, es una justicia de excepción, está reservada. La maneja el poder, naturalmente, como Doropí, ¿no? Ustedes se darán cuenta. Claro. Y Rafecas, un tipo que escribió un tratado sobre el genocidio, no sé qué cosa, termina afirmando que en el medio de este genocidio atroz, responsable penalmente resulta quien lo denuncia, como el caso de Vanina. Es un absurdo. Y además es desde el punto de vista jurídico una chantada. Pero los tipos ponen la firma, porque ahí es donde aparecen los compromisos que tienen con el poder. Es mentira que acá hay poderes independientes, eso todo es un verso, como el de la igualdad de derechos, somos todos iguales ante la ley, minga, iguales ante la ley. Son versos que a veces quedan más claros que otras veces. Pero se naturalizan y la gente después lo utiliza. Entonces dice, no, se afecta la igualdad. La igualdad ante la ley está afectada en el momento que hay desigualdades en la realidad, en la vida cotidiana. Entonces no se puede ser iguales ante la ley. ¿Me entendés? Entonces, este es un chamullo ese del que somos iguales ante la ley. Es mentira. Es mentira. El mismo tipo sujeto a un mismo hecho no es juzgado de la misma manera porque va a depender su condición de clase. Vamos a ser realistas, así funcionan los tribunales. Sí, sí, eso determina todo. Y sí. claro, y además el derecho sigue a los hechos. Es decir, es mentira que el derecho es un marco en el cual vos te mueves, no. Los hechos que ellos quieren son estos y después escriben el derecho que es necesario aplicar para poder regirlo. Y ahí te disciplinan. Así funcionan ahí. Ahora, hay excepciones, como el caso de Cruz Casas, un juez que en primera instancia también sobreseyó. Son varios los jueces que dijeron paren un poco. Pero a medida que vas avanzando en las instancias de apelación, bueno, la DAIA, que a la que solo le falta una oficinita dentro de tribunales, va marcando y va diciendo quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y se lo firman. Entonces, estamos ante esa situación. No hay ninguna independencia de poderes, hay un poder judicial completamente responsable de un montón de condenas que tienen que ver con esto de andar persiguiendo en función... Porque hay algo que yo no me quiero olvidar de decirlo, porque lo grave de todo esto es la manipulación de la ley. Cuando vos tenés algo como esto de la ira, ¿no? La manipulación que hace el Poder Judicial es un bochorno, es una vergüenza.
Voy a decir algo que repito por, no sé, enésima vez, pero yo pensaba que los jueces tenían vergüenza. Acá la han perdido. Con esta causa la han perdido. No puede ser que estemos nosotros viviendo en forma directa un genocidio como el que estamos presenciando y se siente sobre el banquillo de los acusados aquellos que lo denuncian. Insólito. Pero es insólito. Pero además se ha perdido todo, en un país que además tiene 2 genocidios. Pueblos originarios. Genocidio sobre los pueblos originarios, olvidado, pero lo tiene. Lo tiene, sí, sí. Y tiene un genocidio que además la propia justicia de este país reconoció como tal, que fue la de la dictadura. Entonces vos podés escribir, como el señor Rafecka, puede escribir todo lo que quiera sobre el genocidio. Pero cuando llegó la hora de jugarse en serio, jugó con el genocida. Sí, en un contexto encima que la denuncia de genocidio sobre el pueblo palestino hoy no es una denuncia hecha por algún sector minoritario, es una denuncia que está teniendo alcance global prácticamente porque hay enormes sectores que está en la Corte Penal Internacional con una denuncia hecha nada menos que por Sudáfrica, acompañada por un montón de países, últimamente se sumó Brasil. Hay un pedido de detención de Netanyahu en función de que la Fiscalía lo acusa de cometer delitos vinculados al genocidio. ¿Cómo me podés plantear que nosotros por denunciar al Estado genocida somos los que tenemos que estar sentados en el banquillo de los acusados? Es un absurdo. Completamente. Pero esto forma parte de esa maniobra que de alguna manera yo creo es la maniobra que no van a poder instalar por mucho tiempo, porque los pueblos empiezan a rebelarse, los pueblos empiezan a sentir cada vez más en carne propia lo que es tolerar, porque es un insulto a la humanidad un genocidio. Hoy veíamos en Italia con la bronca con que el pueblo trabajador salió a las calles a expresarse, y donde hoy ya todas las movilizaciones han incorporado la causa palestina. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a estar con eso? ¿Cuánto tiempo más van a estar con eso, persiguiéndonos? Yo sé que la Argentina es difícil porque aquí el sionismo es muy fuerte y porque la DAIA expresa sin ningún lugar, la DAIA es la querella que ha denunciado y acusado a Alejandro, y tiene un poder increíble en la Argentina. Pero poco a poco y cada vez va creciendo más y se va haciendo más visible esto que hace un tiempo atrás nosotros no podíamos mencionarlo y hoy ya empieza a ser el grito en todos lados, ¿no? Vuelvo un poco hacia atrás, para que sepan, Ismael escribió un artículo muy lindo que nosotros publicamos en Periodismo de Izquierda, lo pueden buscar, La colonización sionista del Poder Judicial, búsquenlo porque les va a gustar, es muy lindo artículo. A mí me quedó ahí grabada una cosa muy interesante en ese artículo, que usa el concepto de los usurpadores. Contanos un poco, digamos. Bueno, a ver, para que sea claro y contundente. Vos te llega familia o te llega un amigo a tu casa, es un ejemplo muy claro, ¿eh? Sí. Vos le das comida, cobijo, saliste a trabajar y al día siguiente dice, vos acá no entras más. Ahí está ¿no? Un usurpador. Un usurpador, está claro, es un usurpador. Y de hecho la denuncia va a venir por ese lado. O al revés, no necesariamente vos le abriste la puerta, pero te entró por el techo y se quedó con tu casa y la denuncia va a ser por usurpación. Bueno, esto del Estado de Israel, esto del ente ocupante, tiene la misma genealogía. Palestina acogió a un grupo minoritario de gente expulsada del pogrom ruso a principios del siglo XX. Palestina estaba bajo una especie de protectorado, entre comillas, sí, del gran pirata del mundo, ¿no? De Gran Bretaña. Británico, sí. Claro, a esa gente que venía de Kazajistán, Ucrania, bueno, y una serie de países vinculados a lo que era la primitiva Rusia todavía, cuando se produce ese pogrom y son despedidos, son desplazados hacia Europa, y Europa no los quería. Entonces Gran Bretaña dice Palestina, y los mandan allá en un grupo minoritario. Son recibidos por los palestinos, los originarios de la tierra, y son acogidos y conviven. Claro,
el sionismo, que era el basamento ideológico con el que se trabajó sobre la idea de esa futura colonización, ya estaba dando algunas señales que no todos advirtieron. Y eso lo descubre Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh hace un estudio en territorio y descubre que en su trabajo sobre el sionismo, Teodoro Herz, que es quien lo fundó, hace un trabajo de 300 páginas diciendo que ha estado recorriendo Palestina y diciendo que acá hay una lomada, más allá hay una colina, después aparece un río, y nunca aparece el ser humano, nunca menciona la palabra árabe, nunca menciona la palabra originario, nunca menciona... Claro. Exacto. Entonces después inventan esto de el pueblo elegido por Dios, que estuvieron hace... Y la tierra sin pueblo. Exactamente, toda esta cuestión. Y se fueron quedando. Hasta que en el año 48, en el reparto del mundo, con el nuevo orden mundial, se decide que el imperialismo tiene que tener una base de sustentación en un lugar muy rico del mundo, como es el mal llamado Medio Oriente, porque Medio Oriente es también un término colonial, porque se dice Medio Oriente porque se establece como punto de referencia a Londres, claro, ¿no? Entonces, el Levante Oriental es correctamente, hay que decirlo así, correctamente, el Levante Oriental. En el Levante Oriental, ahí es donde se instalan esta migración traída desde Europa, y tienen en el sionismo particularmente una serie de masacres que van exterminando gran parte de la población y la van ocupando. Y en el 48, 15 de mayo del 48, sale una resolución de Naciones Unidas donde dice, bueno, un Estado nuevo que se llamará Israel, con derechos para el pueblo palestino. Y bueno, a partir de ahí esta historia, que es archiconocida, con 26 masacres en el medio hasta llegar a hoy, 26 masacres, algunas, todas, digamos, la gran mayoría dentro del territorio palestino, otra fuera, como Sabra y Shatila, que fue una masacre del año 82 sobre un campo de refugiados palestinos en Beirut. Es decir, que no solamente los obligaron a desplazarse desde su tierra natal hacia otro lugar, sino que además los fueron a buscar ahí, los bombardearon a un pueblo, a un campo de refugiados, y ahí no estaba Hamás. No. Es decir, Hamás creció estoy hablando del año 82, Hamás es del 87. Tampoco estaba Hezbollah. ¿Quién estaba? Estaba el ente ocupante. ¿Cuál es entonces el problema? Es el ente ocupante. Sí, porque el mismo modus operandi que hoy que bombardean a la gente que va a buscar comida en Gaza. Absolutamente, no sé. hoy hacen eso. Exacto. Hoy juntan como un ramillete a la gente hambriada y cuando los tienen ahí los liquidan. En realidad lo que hicieron fue un ablandamiento. Ahora viene el trabajo final, ¿no? El ablandamiento se hace mediante bombardeos, drones, aviones no piloteados, etcétera, etcétera. La matanza es terrible, se tiran abajo un montón de edificios que tenían de algún modo, con la excusa de que desde arriba de los edificios nos miran, entonces hay que romper toda altura que haya para que el terrorismo y no sé cuánta cosa más. Y ahora aparece el trabajo final, la solución final, que de esto deben estar muy orgullosos los sionistas, de imitar a quienes lo crearon, o por lo menos de imitar a quienes le hicieron lo que le hicieron a los judíos, ¿no? Porque siempre hay que diferenciarlo. Y entonces ahora entran con infantería y entran por tierra. Y ahora terminan el trabajo sucio, ¿no? Es decir, por eso ahora viene el proceso de la solución final que está haciendo ahora Netanyahu. Sí, mientras publicitan negocios inmobiliarios en los medios de comunicación de Israel. Que yo creo que eso, sí, pero yo creo que eso es una distracción, ¿sabes? Puede ser. Yo creo que es una distracción, porque ahí lo que pesa es la cuenca gasífera que tiene Gaza bajo sus pies. Y que además es una manera también de debilitar a Irán, porque Irán también tiene una cuenca gasífera muy importante. Y entonces siempre es una alternativa, sobre todo si esa cuenca gasífera está en las orillas de un mar como el Mediterráneo. Claro. Entonces, porque es una puerta a Europa. Sí. Yo creo que el tema también viene por ahí, porque ojo, cuidado la Unión Europea, Gaza se lo lleva puesto, ¿eh? Gaza se lleva puesta la Unión Europea, el genocidio se los va a llevar puesto, porque los pueblos, insisto con lo de Italia no es poca cosa.
¿no? Y España, multiplicó, pasada, claro, sí. pero lo multiplicó y fue mucho más grave en el sentido para ellos de lo que ocurrió en España con la carrera ciclística. Claro. Es decir, cuidado, ¿viste? Que ya empieza a fermentar esa necesidad de los pueblos. Y es hace mucho tiempo, cuando Alejandro nos pidió, Alejandro y los compañeros nos pidieron hacernos cargo de la defensa, y empezamos a manejarnos con un concepto desde el punto de vista político que para mí es muy importante, muy interesante, y se llama, lo que decimos es la derrota estratégica del sionismo. ¿Qué cuál es? No está dada la victoria final en términos militares todavía. ¿Podría darse? Sí, podría darse. Entonces triunfó. No. Puede ganar la guerra, supuestamente si fuera una guerra, porque tampoco lo es. Tampoco lo es. Pero vamos a hablarlo en los términos de ellos. Concedámosle, aunque sea esto. Pueden tomar gas, sería. Pueden tomar gas. ¿Pueden quedarse? Sí, pueden quedarse. Pero la derrota estratégica, ¿cuál es? La hegemonía sionista se basaba en su condición de mostrarse como presumibles víctimas de la historia y de la historia de la humanidad. Por eso lo de antisemitismo. Esos son los judíos, no los sionistas, las víctimas. Entonces a los sionistas se les corrió el velo, ya no son, quedó claro para los pueblos del mundo. El establishment los tiene, los sostiene, los aguanta, pero para los pueblos del mundo no son más las víctimas, para los pueblos del mundo son lo que fueron siempre. Es decir, el sionismo es una banda nacionalista de carácter terrorista que hizo de la ocupación ilegítima de una tierra como la Palestina el establecimiento de un Estado gendarme, disciplinador, brazo del imperialismo yanqui en lo que es el Levante Oriental, y además jugando hoy un rol preponderante en lo que es el suministro de armas para la represión de los pueblos en todo el mundo. Todos sabemos que es un gran fabricante de armas y que su negocio fundamental está basado en eso, y que América Latina lo sufre en particular, porque América Latina tiene la resolución política por parte del Comando Sur de los Estados Unidos, que diseña cuáles son las hipótesis de conflicto. Y para resolver las hipótesis de conflicto están las armas que fabrica Israel. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, si nosotros creemos que Palestina está muy lejos, porque está a 15.000 kilómetros, nos vamos a equivocar y fiero, ¿no? Por eso digo que es la causa del sur global, ¿no? Bien, está claro por todo esto que vos estás contando tan detalladamente que la pelea por una Palestina libre del río al mar, por la construcción de un nuevo Estado distinto, es muy importante, ¿no? Ahora, en la medida que se pelea en todo el mundo por esto, porque ahora estamos viendo en estos días movilizaciones enormes en los lugares más diversos del mundo, la verdad, como nunca. Eso ha llevado a juntar solidaridad de distintas formas. Me contabas que estuviste hace poco en Irak, por ejemplo, en un evento muy importante, Cuarta Conferencia, ¿no? Cuarta Conferencia por el Derecho al Retorno al Pueblo Palestino, que organiza la campaña global, así se llama, ¿no? Donde estuvimos invitados Vanin Abiasi, Alejandro Bodar, que lamentablemente por una cuestión de salud no pudo viajar. Exactamente. Y yo como abogado llamémosle como formando parte del equipo de abogados de ambos, ¿no? Y fue una buena experiencia. Una experiencia extraordinaria. Estuvimos en Bagdad, Karbala y Nayaf, son 3 ciudades. Irak viene de 2 guerras, más que guerras son masacres también que hizo Estados Unidos, ¿no? Invasión. Invasión, absolutamente. Todavía hay restos dando vueltas por el desierto, se pueden apreciar. Pero también hay un pueblo que a mí me sorprendió, yo no sé si, yo se lo atribuyo mucho a su espiritualidad, ¿no es cierto? Son pueblos vinculados al mundo del Islam, pero que lejos de tener en la religión que profesan una vocación de resignación, lo que expresan es pararse de manos, digamos, es una incitación a la lucha. Y yo, cuando volví, hubo gente de buena leche que me dice, che, pero ¿y por qué no se van de ahí?
Y digo, esa es la pregunta, ¿no será la pregunta? ¿Por qué los joden? ¿Y por qué no los dejan de joder ahí, que ese es su lugar y esa es su tierra? ¿Está? Y entonces, claro, creo que hay que cambiarlo. Esto es como cuando te quieren hablar de la pobreza y no quieren hablar de la riqueza. ¿Querés hablar de la pobreza? ¿Querés solucionarlo? Hablemos de la riqueza. Y toquemos ahí, a ver qué pasa. Bueno, acá pasa lo mismo. No querés más la guerra ahí, no querés, váyanse. Váyanse, no necesitamos declaraciones pomposas ni acuerdos, váyanse. Es decir, pero a esa gente no, porque esa gente la revictimizás. La matás, la asesinás, la expulsás, y encima le criticás el hecho de quedarse a defenderla. Mirá, hay algo que me quedó a mí grabado, muy grabado. Nosotros estando en Irak tuve la posibilidad de estar con muchos palestinos. Una de ellas era Mervat. Mervat era una mujer, una cincuentona, que estaba destruida y hablaba con un hilo de voz. Claro, cuando ella escapa de Gaza, detrás venía su familia y un misil le mata a sus padres y a sus nietos. Y en total son 33 los familiares que ella pierde. Con lo cual es muy difícil hablar con un ser humano sometido a esa barbarie, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué le podés decir? Y en algún momento, esa cosa que uno tiene de decir, bueno, yo la verdad que a veces no sé qué estoy haciendo acá en un congreso, cuando vos perdiste lo que perdiste. Entonces ella me dijo, no, pará. Si vos tenés que volver a tu tierra, ella, una mujer del pueblo, que logró irse de ahí y dejó a sus padres y sus nietos bajo los escombros, porque si no la mataban a ella. Claro. Vos volvé a tu pueblo y contalo, para que tengan una real dimensión de lo que yo voy a sentir la solidaridad igual, porque Dios nos hizo a todos iguales, dice ella en su creencia, ¿no es cierto? Entonces ese modo de razonamiento indica claramente del único lado que podés estar. Y perdónenme porque voy a decir una expresión muy, muy clara y categórica, el que está del otro lado es un hijo de puta. Y hay, Pero el que está de ese lado, del otro lado, es un hijo de puta, no hay vuelta. O de yuta, mejor dicho. Mejor expresado, perdón. Sí. Perdona a las compañeras. No, y es muy saludable que contrastando con eso esté habiendo niveles de solidaridad como nunca se han visto. Incluso acá las últimas movilizaciones de apoyo a Palestina en los últimos meses han sido mucho más grandes que las de periodos anteriores, por ejemplo. Se viene otra grande para el 7. Y ahora se viene otra grande acá y está habiendo muestra de solidaridad tremenda. Ahora, me contabas también que hace poquitos días, para seguir insistiendo, viajaste a Uruguay, a la reunión del En el medio, sí. Claro, en el medio yo salgo de Irak y me voy al Líbano. Sí. Estuve a 19 kilómetros de la frontera con Israel. El sur del Líbano está siendo permanentemente bombardeado. Ayer mataron a 4 niños de una familia en un pueblo vecino al pueblo de mi abuelo, porque mis orígenes son de allá, ¿no? 3 abuelos libaneses tengo. Mi abuelo es de Maraque, en el sur. Así que estuve ahí, tuve que salir en un momento dado de ahí e irme porque explotó una de las bombas que tiraron, explotó a lo lejos, se veía, pero ya el peligro era muy grande. Vuelvo a insistir, lo primero que se te cruza es un terror. Es terrorífico estar bajo un bombardeo, es una cosa... a veces se habla alegremente de esto, ¿viste? Y se pasa de largo. Usted no tiene idea lo que es ver explotar una bomba. Ustedes no, quiero decir, el que dice eso, ¿no? Sí. El que dice que, bueno, el que lo pasa de largo. Sí. Y aparte Israel está acostumbrado a tirar bombas para distintos países a la vez. Absolutamente. Brutal sobre Palestina, pero... Y sobre el Líbano ni te cuento. Sí. Pero después te entra una indignación y una bronca que yo doy gracias que tengo esta militancia porque es donde la tengo que traducir. ¿Me entendés? Y es lo que tiene que reivindicar todo militante. Que toda esa indignación y toda esa bronca no puede quedar en pasar un mensajito, sino que se tiene que traducir en duplicar, multiplicar la militancia por estas causas, ¿no? Salir a denunciarlos, y cuanto más seamos, cuanto más marchemos en las calles, cuanto más le digamos a ellos que son lo que son, criminales, asesinos, son la desgracia de la humanidad, porque lo que están haciendo es un insulto a la condición humana, son genocidas. Mucho más estaremos haciendo por toda esa gente que recibe esos bombazos. Insisto con esto, es
es aterrador. Eso es lo primero que se te cruza. Mucho terror, mucho miedo. Porque además la capacidad de destrucción es feroz. Feroz, sí. La capacidad de destrucción es absoluta. Varios metros bajo tierra termina el misil. Y lo que hace... Bueno. Entonces, y en paralelo vos tenés a la gente en el Líbano, por ejemplo, en el Daye, que es uno de los barrios de Beirut, donde se concentra la gente que más peleada y es la gente más resistente. Ahí está Hezbollah, precisamente, que es un partido del gobierno y que tiene 2 ministerios a cargo, entre ellos el Ministerio de Salud. Forman parte del gobierno, ¿no? Y ahí hay una coalición, por constitución hay una cosa muy rara que no se ve en muchas partes del mundo, pero en el Líbano la presidencia le corresponde a la minoría cristiana, por constitución. Y el Congreso se divide entre sunitas y chiitas, musulmanes, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Y el gabinete se integra con todos. Por eso Hezbollah, que es un partido de gobierno, además de tener varios diputados, tiene 2 ministerios. Y naturalmente tiene también su brazo armado, ¿no? Que es el que ejerce esa resistencia. La resistencia islámica es muy compleja. En Irak también está, en Irak comparte el Ministerio de Defensa, son muchas las organizaciones que hay formando parte de esa resistencia armada. Una resistencia armada que, quiero aclararlo, como Hamás, constituyen el ejercicio de un derecho internacional. Después, si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si lo que hacen lo compartieron o no lo compartieron, es otra historia. Pero internacionalmente, el derecho a la resistencia por la vía armada, el derecho a la resistencia a la opresión por la vía armada, está reconocido por el derecho internacional, Sí. con el presupuesto de que fracasen todos los otros mecanismos, todos los otros métodos. Yo te pregunto a vos, en el medio de un genocidio, en el medio de 26 masacres que vienen sometidas, porque esto no tiene nada que ver con el 7 de octubre, ¿eh? En todo caso, el 7 de octubre profundizó, pero esto viene de mucho antes, son 77 años de ocupación ilegítima. Frente a eso, frente a una constante agresión, frente a una población que vivía con derechos absolutamente relegados, datos que hay que tener en cuenta: 50% de la población en la pobreza, 50% de la población en la desocupación, 80% de la población en la pobreza y 75% de la población menor de 25 años. Decime cómo te defendés de todo eso. Explícame cómo haces para no caer. Me hablan de los rehenes. Los rehenes, además, en la guerra de allá, y ahora hablo de términos de guerra, en cualquier guerra de allá, los rehenes son moneda de cambio. Rehenes tiene Hamás y rehenes tiene Israel, que son más de 9.000. Mucha mayor cantidad. Sí. Que son más de 9.000. Algunos menores de edad, y muy menores de edad. Y muchos bajo detención administrativa. Israel, la presunta democracia de Oriente, una democracia que tiene legitimada la tortura, pero por favor, no nos tomen de giles. El Estado de Israel tiene legalizada la tortura. ¿De qué democracia me estás hablando? ¿No? Un ejemplo muy claro. Se dice que tiene en Gaza una cárcel a cielo abierto al mismo tiempo, ¿no? No es cárcel. Ya peor. No, ya peor, no es cárcel. Ahí te lo rebato. ¿Sabés qué es? Es un campo de concentración. Ya es campo de concentración, exactamente. Es un campo de concentración a cielo abierto. Porque cárcel presupone un delito, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el delito? ¿Ser palestino? ¿Ser originario del delito? Sí, sí. No es una cárcel, es un campo de concentración a cielo abierto. Sí, exactamente. Bueno, Ismael, para no robarte más tiempo, te pido solo una última reflexión, porque es evidente que todo esto que está pasando, vuelvo al inicio, ha conmovido de manera tremenda a la humanidad, ¿no? Estamos viendo cosas que, frente a la barbarie tremenda que sufre el pueblo palestino, paralelamente está generando las muestras de solidaridad más grandes. Sí, ¿no? claro. Yo hoy hablaba a la mañana por teléfono con nuestra compañera Cele Fierro, que está en la flotilla. Que es parte de la flotilla. Claro. 50 barcos están a días de llegar sobre Estoy siguiendo Gaza. Sus reportes, que son verdaderamente valientes. Tengo una gran admiración por la compañera. Eso, también. Bueno, yo te quería... una última reflexión. ¿Qué te genera vos ver que en este momento hay no solo 50
embarcaciones yendo, sino el apoyo social que está logrando en muchos lugares. Bueno, esa es la conmoción, ¿no? Es decir, la conmoción que a mí me genera una conmoción muy grande, además de emocionarme, de emocionarme mucho, pero yo creo que ya supera lo de la emoción, me conmociona. ¿Por qué? Porque yo suelo terminar muchas veces con algo que Galeano decía, que era maravilloso. Esto demuestra, todo esto demuestra, y que el sionismo lo sepa, que a lo mejor nosotros estamos mal hechos, pero no estamos terminados. Está muy bien. Creo que todo esto que está pasando confirma lo que decíamos al principio, ¿no? La causa de Palestina es una causa de millones de personas, de la humanidad. Absolutamente. Y se refleja de muchas maneras. Ismael, mil gracias por venir. No, a vos. Nos estamos viendo y muchas gracias a en ustedes. la lucha. Muchas gracias a ustedes por el permanente acompañamiento, por el compromiso que asumen. Codo a codo, acá no hay uno que esté adelante y otro atrás, acá estamos ahí, todo uno al lado del otro, ¿no? A seguir en la lucha. Así sí, así Muchas gracias.